Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otra entrega de su programa La Nueva Normalidad a través del canal IMAX Televisión en YouTube. Como todos ustedes saben, la semana pasada estuvimos conversando de algo que nos toca y nos pasa a todos, que es la fatiga pandémica. Todos de alguna u otra manera estamos padeciendo sus efectos en lo emocional, en lo mental, por no hablar de la parte económica. La pregunta surgida después de este programa es, ¿cuándo se va a terminar esta pandemia? Es una pregunta que todos los expertos a nivel mundial y políticos, médicos, científicos, expertos epidemiólogos y nosotros nos hacemos todos los días. Como ustedes saben, este virus del coronavirus se dio, digamos, a conocer a finales del año 2019 en China. Sin embargo, no fue hasta 3 meses después, en marzo, que la Organización Mundial de la Salud dijo que estábamos en el inicio de una pandemia, que ya ese virus era pandémico. Pero este virus no es la primera vez, no es el primer virus que ha afectado a la salud global. Tenemos, por supuesto, la de la peste negra, la viruela, la gripe, la epidemia de gripe del año 1918. Pues más reciente tenemos el SIDA y el virus de la influenza A, que es el de la gripe. Entonces, esto de tener un virus que afecte a la salud global no es nuevo. Sin embargo, el alcance de este coronavirus y lo inesperado ha hecho que todos estuviéramos, digamos, como sin estar preparados ni esperar algo de tal magnitud. Entonces, si aquellas enfermedades que les acabo de mencionar, estos virus con sus respectivas consecuencias, que es una enfermedad, no representan hoy una amenaza para la humanidad porque de alguna u otra manera han sido controlados, la viruela llegó a erradicarse, la peste también, digamos que el virus del SIDA está controlado, el de la gripe está controlado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué se espera con respecto al virus al coronavirus, de la COVID-19? ¿Qué debe pasar para que este virus deje de ser considerado una pandemia? Bueno, la respuesta más directa surge de analizar la definición de lo que constituye una pandemia y que según la Real Academia Española es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región. Esta es la definición de la RAE. Por lo tanto, inferimos que el COVID dejará de ser pandémico cuando ya no tenga un alcance tan grande. Muy bien, pero ¿cómo se define el umbral y quién determina, digamos, las cifras o quién determina cuándo se es pandemia o no se es pandemia? Por supuesto, si la Organización Mundial de la Salud decidiera que se terminó la pandemia, esta conclusión no la toma él solo, no la toma esta organización solamente, serían cada uno de los países, inclusive estados o provincias, los que determinarían cuándo se le da fin a esta emergencia sanitaria y cuándo pueden levantarse las cuarentenas o las restricciones. Así es que esto sigue siendo un poco complicado porque ya ustedes lo están viviendo. En algunos países han ido muy bien, han avanzado hasta alcanzar, digamos, la inmunidad de rebaño a través de la exposición o de la vacunación, en cambio en otros países no. Entonces esto es todavía es un criterio que costaría, digamos, como unificar. Entonces, pues vamos a explicar unos criterios epidemiológicos que son los que nos ayudarían a entender cómo se podría tomar esta decisión. Al mes de marzo, solamente 14 países o territorios en el planeta, en el mundo, están libres de COVID-19. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Y de ellos, de estos 14 países, 12 son islas del Pacífico o del Atlántico que cerraron inmediatamente sus fronteras para impedir que entrara alguien con el virus y generara un contagio allí dentro de estos territorios. Entonces, al mes de marzo, a nivel global, hay 117 millones de personas infectadas y más de 2,6 millones víctimas fatales.
A ver, estas cifras varían todos los días. Estas son las cifras al mes de marzo. Pero hay que decir que en el mundo somos casi 8.000 millones de personas. Que no quiero hablar con esto de negacionismo o que es una pequeña parte de los habitantes del planeta que lo sufren. No. A ver, aclaremos para que no haya problemas. Por lo tanto, con estas cifras que les acabo de dar, la meta de frenar completamente la transmisión del coronavirus pareciera muy lejana, si no imposible. Y esto, vamos a tener en cuenta que hay 8 vacunas que se desarrollaron, que algunas todavía, digamos, por la emergencia hubo que sacarlas, no sin probar, sino bueno, sin un estudio más profundo incluso de efectos adversos, pero que ya al menos en 125 países y territorios comenzaron a inocularse. Entonces, esto también hace que varíen las circunstancias epidemiológicas que estamos viviendo en este momento. Ok. A ver, vamos a poner ejemplo Estados Unidos, pero bueno, es el país que más dosis ha administrado a su población, lleva más de 90 millones de personas vacunadas, pero los expertos de allí dicen que será imposible alcanzar los niveles de vacunación necesarios, que debería ser por encima del 75% de la población, para lograr lo que ellos han bautizado, los expertos dicen cero COVID, zona cero COVID, o sea, que esto sea, que se llegue a que el COVID en esa zona, en ese territorio, en ese país, en esa provincia, en ese estado, pues esté controlado y sea algo normal, digamos. Además, si consideramos que fuera los Estados Unidos, tenemos a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Chile, que han logrado con un ritmo de vacunación bastante rápido, han logrado un alto porcentaje de vacunados dentro de sus habitantes. Vemos que a nivel mundial la vacunación tiene un ritmo mucho más lento. Además, se están generando nuevas cepas del virus que obviamente pueden reducir en algún porcentaje la efectividad de las vacunas. Entonces, epidemiológicamente podría descartarse que el coronavirus se ha vencido por nocaut por la inoculación de la vacuna, como esperaban algunos de los, digamos, expertos, científicos, políticos, jefes de Estado, etc. Entonces, nos queda la segunda opción, que es la inmunidad de rebaño. La vacunación sí incide y sí va a ayudar, pero va a contribuir a poner fin a la pandemia, logrando lo que se conoce, lo que dicen los expertos y los científicos, como la inmunidad del rebaño o la inmunidad colectiva. Ok, esta inmunidad colectiva se logra textualmente cuando una porción amplia de la población se vuelve inmune al virus, por lo que se reduce fuertemente su circulación. Muy bien, la teoría es que si suficientes personas son resistentes a la enfermedad, los más vulnerables quedan protegidos a un posible contagio. Quiere decir, si hay suficientes personas que somos resistentes a la enfermedad, los más vulnerables quedan protegidos de un posible contagio, porque ya no hay la transmisión tan veloz, que eso es la letalidad del virus, la transmisión tan veloz que hubo en su momento y que viene con las olas. Si ustedes se han dado cuenta, esta cuarta ola que se esperaba muchísimo más grande y muchísimo, digamos, más letal, ha disminuido bastante, digamos, su fuerza. Ok. Los científicos británicos estimaron que la inmunidad de rebaño en el caso de COVID-19 se lograría cuando el 60% de la población haya estado expuesta al virus SARS-CoV-2. O sea, si es el 60% en Reino Unido, es el 60% de cualquier población en cualquier parte del mundo. Sea la población de Puerto Llano, sea la población de la provincia de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, es el 60% de la población. Los numeritos estadísticos los sacan ellos. Entonces, hemos estado viendo a lo largo de este año que la exposición al virus puede ser natural, que estamos en contacto con el virus y nosotros somos, bueno, los denominados asintomáticos que el virus nos afecta, está en nosotros, pero nosotros no presentamos ningún síntoma de la enfermedad. Los que se han infectado
y que han salido adelante de la enfermedad, de la infección, o los que están siendo vacunados. Realmente, si vemos a lo largo de este año de pandemia, cada vez hay más personas infectadas y están siendo también muchísimas inoculadas con el coronavirus. Entonces, ¿sería esta la salida de la pandemia? Que a través de la vacuna y de la exposición al virus logremos la tan anhelada y esperada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Vamos a ver qué dicen los expertos. Pues lamento pincharles el globo porque la Organización Mundial de la Salud dice que no, en corto plazo. A finales del mes de diciembre de 2020, el organismo advirtió que las encuestas de cero prevalencia sugieren que en la mayoría de los países, esto fue a diciembre de 2020, menos del 10% de la población ha sido infectada por COVID-19. Y en diciembre de 2020 todavía no estábamos en algunos países con el proceso de vacunación. Y los que habían comenzado a vacunar eran muy pocos. Entonces, los numeritos no nos dan. En tanto que, aunque las estadísticas sobre vacunación muestran que hasta el momento se han administrado más de 300 millones de dosis antivirales en el mundo, las personas inmunizadas son mucho menos, ya que la mayoría de las vacunas que han sido administradas requieren de 2 dosis. Por lo tanto, si estamos hablando de que esto es un avance científico enorme, incluso un avance médico enorme, ¿verdad? Logrado en un tiempo récord. O sea, en un año de pandemia se ha logrado muchísimo y sobre todo con el tema de las vacunas, ¿verdad? Pero el tema de las vacunas sigue siendo, digamos, de corto alcance si consideramos, como dije antes, que en el mundo vivimos más de 7.700 millones de personas. Entonces, esto va a tomar un poquito de tiempo. Y lo otro que complica, digamos, la inmunidad colectiva o de rebaño es que las personas infectadas con el COVID-19, con COVID, no necesariamente están protegidas contra otra enfermedad. Todavía no se sabe con certeza cuánto dura la inmunidad de este coronavirus, pero basados en los coronavirus que ya existen y que infectan a la población regularmente, como los coronavirus que causan el resfriado, sabemos que la gente se contagia con estos virus una y otra vez, advirtió Jeffrey Shaman, profesor de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Columbia en Nueva York. O sea, que todavía a estas alturas estamos aprendiendo sobre la inmunidad al COVID-19, perdón. Entonces, esto pues, este informe coincide con el reporte que hace la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que la mayoría de las personas pueden estar infectadas con COVID-19 y estas desarrollan una respuesta inmune en las primeras semanas. Todos lo sabemos, todos los que hemos pasado coronavirus hemos desarrollado una respuesta inmune que en su momento dijeron que duraba 3 meses, luego 6 y todavía siguen estudiando cuánto puede durar esto, pero precisamente porque no sabemos cuán fuerte y duradera puede ser esta respuesta inmune. Entonces, incluso hay informes, queridos amigos, que dicen que ha habido personas que habiendo pasado coronavirus una vez, lo sufren en una segunda ocasión. Entonces, esto pinta como que la salida de la pandemia no se dará ni siquiera eliminando el COVID, ni logrando la inmunidad colectiva del 60% de la población mundial o del estado o del sitio. Esto quiere decir que saldremos de la pandemia cuando logremos tener suficiente control sobre la enfermedad. Entonces esto no es para este año ni para este verano, esto va a tomar tiempo, porque esto significa tener control sobre la enfermedad es que el control de las infecciones, las hospitalizaciones y muertes no sean considerados como una emergencia sanitaria. Entonces, ¿cuál es el umbral para no considerar esto una emergencia sanitaria? Por ejemplo, en Estados Unidos estiman que ese umbral para no ser una emergencia sanitaria debería haber menos de 100 muertes al día. ¿Por qué menos de 100 muertes al día? Porque esa es la cantidad aproximada de personas que fallecen cada año a causa de la gripe, de la influenza, del virus de la influenza. Entonces, creo que nos falta
todavía obviamente nos falta un tiempo. Joseph Eisenberg, epidemiólogo de la Universidad de Michigan, dijo a la revista de donde estoy sacando la información, esta revista británica, que el nivel de mortalidad es ampliamente considerado aceptable por el público. Inclusive para nosotros los seres humanos que estamos viviendo esto, menos de 100 personas de muertes diarias por coronavirus sería aceptable. Entonces, hay que aclarar también que las comparaciones con el virus de la gripe no son casualidad, ¿no? Porque hay muchos expertos y especialistas y estudiosos de esto, científicos, que creen que el coronavirus podría eventualmente convertirse en un problema endémico, con picos estacionales como los distintos tipos de virus de la influenza o de la gripe. Entonces esto nos lleva a lo que hemos estado oyendo en los últimos días, que es muy probable que anualmente tengamos que vacunarnos contra la COVID-19. Entonces, vamos a retomar aquí. A medida que las personas se exponen al COVID, lo esperable es que comiencen a bajar las tasas de transmisión e infección. Lo estamos viendo. En este momento se esperaba una cuarta ola sumamente fuerte, pero ha sido más leve de lo esperado precisamente por esto, porque han ido bajando las tasas de transmisión e infección. A la vez, el SARS-CoV-2 podría ir mutando para ser menos dañino, como ocurre con muchos virus que tienden a ser más agresivos cuando recién llegan a la población y luego se hacen menos letales para poder sobrevivir. Pues creo que también lo estamos viviendo. Es verdad que al principio de la pandemia no estábamos preparados, pero el virus era mucho más agresivo, más letal, más mortal. Y a lo largo de este año hemos ido viendo que ha bajado su agresividad. No digo que sea, digamos, que no afecte, pero se ha visto que ha ido bajando aún con la aparición de otras cepas. Habrá brotes, igualmente como ocurre con la influenza, pero la esperanza es, y aquí es donde se basan todos los científicos, médicos y especialistas, en el desarrollo de los nuevos medicamentos que puedan tratar la infección para hacerla menos mortal. Y en esto también se está trabajando, queridos amigos. Pero eso también tarda. Y les voy a hacer una acotación. La vacuna salió tan rápido porque este virus tiene más de 12 años dando vueltas en el planeta, sobre todo en la parte de Oriente. Y ya se habían empezado a desarrollar, digamos, los primeros estudios de las vacunas que se engavetaron cuando el virus dejó de, como decimos en nuestro país, de echar bromas, dejó de ser muy problemático. Pasaron todos estos años y cuando se presentó esto de la pandemia, se sacaron esos estudios de los cajones, de los archivos donde estaba engavetado y se reiniciaron las pruebas y es por eso que hemos tenido las vacunas tan rápidamente a nuestra disposición. Entonces, con lo que les he dicho ahora, al lograr que los niveles de infección sean controlables y que el virus se vuelva cada vez menos severo, se puede lograr un equilibrio en el que la endemicidad de este patógeno no sea tan malo para la mayoría de la gente, como lo señaló el profesor Shaman para la BBC. Entonces, este sería el tipo de estabilidad que está esperando la Organización Mundial de la Salud, porque nos permitiría vivir con el virus y a la vez volver a algún tipo de normalidad. Pero entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a la nueva normalidad? Yo les he dicho que esto es una nueva realidad que está gestándose y que va a tomar un tiempo. Entonces, en un trabajo publicado en la revista Science en enero por científicos de la Universidad de Emory y la Universidad Estatal de Pensilvania, estimó el plazo utilizando un modelo matemático para reproducir la propagación del virus y la conclusión fue, queridos amigos, que para domar la pandemia, es decir, que el COVID-19 se haga endémico, se tardará entre 1 año y 1 década. Así es que, a ver, se nos complica un poquitillo el asunto, ¿no? Y que vamos a tener que seguir trabajando nuestra realidad personal, nuestras emociones y nuestra salud mental para seguir enfrentando esto. Además, por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, fue más preciso y dijo que por lo menos en 2 años, desde en agosto pasado dijo que en 2 años, o sea que a mediados de 2022, tardaríamos en tener bastante bajo control
este tema de la pandemia. Y esto es un poquito menos, les hago la acotación de lo que tardó en controlarse la gripe del 18, la gripe española del 18, que fue la mayor pandemia del siglo XX. Así es que, queridos amigos, nos queda un poquito más por vivir y a mí ya no me queda tiempo. Recuérdense, paciencia, resistencia, trabajo emocional, trabajo mental, que todavía nos queda por lo menos un año para sentirnos libres de este tema del COVID-19. No me quiero despedir sin invitarlos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Y Más Información y Más Televisión, a darle clic a nuestro periódico digital Y Más Información y a suscribirse a este canal de YouTube para que sigan viendo todo el contenido que a ustedes les gusta y que también pueden ver en nuestra tele y más. Así es que los espero el domingo que viene.